Y ahora estamos con un invitado, lo están viendo en pantalla, en cámara, Danielo Loncón, secretario de Acción Política de Unidad Popular, UP, bonaerense. Bienvenido a nuestra radio, a Radioactivas, y a nuestro programa Surge la Mañana. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, felicitarlas por la iniciativa que tienen en este programa. Muchas gracias. Que viene un programa de mujeres, sí. Importante en estos tiempos, volver a retomar ciertos valores y luchas que se han dado para que las mujeres también tengan su lugar y su espacio reconocido en nuestra sociedad. Y bueno, que además sean tan jóvenes, o sea que tenemos reaseguro para cuando no estemos. Así es. Sí, como el indio decía, el futuro llegó hace rato, ojalá sea claro, así. Ojalá así es, sea así. así es. Bueno, preguntarte, ¿cómo andás? Y que nos cuentes, si querés, a los oyentes un poco de lo que estás haciendo, de tu trayectoria, y también para quien capaz que te está conociendo, seguramente igual hay quienes te conocen escuchando del otro lado, y también una cosa que más específica de la que íbamos a hablar es sobre una actividad que va a haber hoy, el día de hoy, que es un encuentro de la militancia, un encuentro regional, ¿no? De La Plata, Berisso y Ensenada, un poco abarcar esas tres ciudades tan emblemáticas de acá, también de cara, ¿no?, a estas elecciones que vamos a tener el domingo, el 26 de octubre. Recién estábamos hablando con una compañera, ¿no?, Débora, lo complejo, ¿no?, que está la situación esta semana y todas estas desde que, ¿no?, asumió este presidente. Hay muchas noticias al minuto que están sucediendo, con el dólar y ni hablar. Pero bueno, principalmente capaz que contarnos un poco quién sos y qué están haciendo ahí también en Unidad Popular, y después seguimos discutiendo. Bueno, tenemos un tiempito. Sí, obvio. Bueno, yo me vine a los 17 años a vivir a La Plata. Soy de Río Negro, nací en Río Negro. Ahí va. Igual ya soy más platense que de otra provincia, porque toda mi vida adolescente, estudiantil y militante se desarrolló en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Obviamente por militancia de mi papá fundamentalmente del peronismo, siempre en la familia la discusión política siempre estuvo. Bien. O sea, desde muy chicos era cómo el peronismo tenía que volver a conducir el país en su momento, en los 80, yo era muy chico. En los 90, cuando empiezan las privatizaciones, y yo me vengo a vivir a La Plata, me junto con muchos compañeros y compañeras que venían del peronismo y que se habían ido por la cuestión del menemismo, claro, de lo que significó todo ese desguace, primer desguace del Estado tan grande que hubo, posterior a los militares, que también se inicia ahí en realidad, y a los golpes del 55. Uh-huh. Y entonces, nos empezamos a organizar, muchos jóvenes y chicos y chicas de menos de 20 años, que decidimos ser parte de una resistencia en los 90, que entendíamos que había que resistir ese momento, no por una cuestión de jóvenes rebeldes, sino que entendíamos que a los 20 o 30 años posterior a esa entrega íbamos a tener lo que tenemos hoy, los grandes bolsones de desocupación. Claro. Y que generalmente afecta a nuestra provincia porque es la de mayor población, ¿no? Yo nunca viajé al exterior. Ahí va. Mis vacaciones son en algún lugar del país. Claro. No conozco, excepto por alguna reunión que fui una vez a San Pablo, que estuve 2 días, y una vez que fui a conocer la costa uruguaya, que me volví rápido a la costa argentina porque me gusta la costa argentina. Conozco todas las provincias de mi país, de nuestro país. Sí. Y entonces hay muchas realidades, no hay una sola en las provincias. Pero sí es verdad que donde hay más acumulación de personas se generan culturas y subculturas que generan, hasta las enfermedades son distintas. Sí. E impacta distinto la pobreza, impacta distinto la accesibilidad, impacta la accesibilidad a la salud, al trabajo. Entonces, haber desguazado el Estado y fundamentalmente las empresas que creaban empleo, porque trabajo, nosotros crecimos con la consigna de que trabajo en Argentina hay. Sí. Lo que no quieren es pagarlo. Entonces, te dicen, agarrá la pala y anda a trabajar. Buenísimo, pero si no me pagás o me pagás un salario de miseria, es muy probable que no llegue a fin de mes. Sí. Entonces te dicen, tenés que trabajar 3 veces.
nosotros somos seres humanos y por lo tanto lo primero que tenemos que ver es cómo vivimos, la calidad de vida. Completamente. La calidad de vida te va a indicar si vas a vivir sano o sana, no es solamente la ausencia de enfermedad. Bueno, para los que entendemos un poquito de salud, sabemos que no es la ausencia de enfermedad. La salud tiene que ver con el ambiente, tiene que ver la relación con el trabajo también, tiene que ver con la relación del desarrollo en el arte, en las ciencias, en la política. La política tiene que ser, es un arte, es una ciencia y es un arte. Sí, las relaciones con el otro. Las relaciones, exactamente. O sea, hoy está la virtualidad, que obviamente hay que aceptarla porque es una realidad, pero si uno pierde la relación con del ser humano, del abrazo, de estar interactuando, si se pierde eso, nosotros empezamos a perder gran parte de la humanidad. Y creo que estos discursos que estamos viviendo hoy está muy vinculado a eso. Este personaje que es un error en la historia argentina, es un error, digo, porque nuestro pueblo no es de derecha. Nuestro pueblo está buscando poder tener un trabajo digno, con un sueldo digno, y que los que venimos al peronismo lo dijimos, lo entendimos hace muchos años, que lo que hay ahí es dignidad en el trabajo. O sea, desde la ropa hasta el salario, las vacaciones, pagas, fueron derechos que fueron conquistados. Y bueno, entonces esa historia nosotros desde muy jóvenes, muchos la llevamos adelante. A mí particularmente me llevó a participar en la universidad y en los grupos territoriales. O sea, las dos cosas. No hay posibilidad que vos te formes solo en la universidad sin conocer la realidad de la mayoría de nuestros... Yo hablo de los vecinos nuestros de La Plata porque yo estoy en la Universidad de La Plata. Claro. Sí, del pueblo. Bueno, por razones laborales y por razones de familia fui papá muy joven. No pude seguir desarrollando, digamos, mi carrera. Ahora estoy, porque me gusta mucho ciencias políticas, pero en la Ciudad de La Plata de la Universidad Pública no hay. Así que estoy Sociología. Claro, exactamente. Sociología, voto sociología. Estoy viendo de retomar en sociología porque evidentemente... Después de tantos años, esta es la vida que yo elegí. La militancia para mí no es... he tenido muy pocos cargos públicos. O sea, yo vivo básicamente de mis cargos privados y de mi desarrollo privado. Pero creo que el Estado tiene que ser un Estado presente. La comunidad organizada para nosotros es muy importante. Hay que atender desde los pibes a las niñeces en su complejidad y en la situación y en el contexto donde estamos hoy, donde los papás y las mamás no están teniendo laburo o las mamás están sosteniendo generalmente solas hoy gran parte de la economía familiar, que les dificulta llegar a trabajos con mejores pagos, que les dificulta seguir sus carreras. Bueno, hay que pelear. Entonces, nosotros entendemos que desde muy chicos entendimos que esa resistencia tiene que ser organizada, que tiene que ser frentista entre varios, porque cada uno tiene sus propias realidades, sus propios desarrollos. Y bueno, por ahí arrancamos y así logramos conducir en el 96 por primera vez desde la vuelta de la democracia un grupo político que no venía del radicalismo. Nosotros fuimos la primera conducción que le ganamos a la Federación Universitaria, en su momento a la Franja Morada, que representaba para el radicalismo. Me tocó ser el vicepresidente de ese frente, de agrupaciones independientes, la mayoría de un peronismo que venía muy golpeado de los 90, y recuperar lo que fue el 2003, 2004, con el gobierno que arranca con Néstor, con una gran esperanza de un cambio profundo en la Argentina que se logró y que había que profundizarlo, a mi entender, más, y ese es nuestro desafío siempre, mejorar lo que hay, no conformarnos con lo que está. Y bueno, y acá estamos. He participado en la Central de Trabajadores como coordinador general en su momento, he tenido responsabilidad administrativa y financiera en un sindicato, he armado seccionales de mi gremio, la Asociación de Trabajadores del Estado. O sea, he participado en muchas organizaciones sociales también, he creado organizaciones sociales, ayudado, no lo hice nunca solo, yo soy parte de un colectivo, entonces nunca fui solo. Y en el caso de Unidad Popular, mi partido, soy uno de los fundadores del partido, que lo fundamos en el 2009, y bueno, y he sido candidato y he acompañado a muchos. Nuestra primer candidata nacional fue Graciela Iturraspe, que yo siempre digo que nosotros tenemos la tendencia de escribir libros sobre los grandes hombres luchadores, y ojalá algún día se escribiera un libro de Graciela Iturraspe, que fue una gran luchadora, que fue una compañera combatiente en los 70, que fue diputada nacional, que tuvo a su hijo con meningitis estando en ese momento escondido en una casa, que la compartió con Westergel, que hace poquito vimos la serie
El Eternauta, que el libro está muy bueno, hay que leerlo. Y bueno, y tenemos tantas historias de hombres y mujeres luchadoras que nosotros no podemos retroceder. No, o sea, hay que profundizar esta lucha y recuperar todos los derechos que hemos conquistado a lo largo de la historia como trabajadores y como pueblo. Sí, y me quedé ahí con algunas cosas que planteaste, porque nosotros venimos discutiendo, ¿no?, la cuestión del trabajo, y hay ahí como para mí una contradicción, ¿no?, que genera el sistema ¿Nair? Sí, perdón. Que genera el sistema o el poder, si queremos llamarlo así, en términos de, no, porque vos dijiste, hay trabajo pero no quieren pagarlo, y también digo toda este esquema laboral en el que estamos, ¿no?, que flexibiliza, precariza, bueno, y nos mantiene cansados, ¿no?, sin ni siquiera poder cubrir nuestras necesidades básicas y demás. También tiene esa cuestión que creo que hay que empezar a hacerle acento de que el trabajo humano que nosotros realizamos genera plata, ¿no? Y que en realidad, digo, el sacrificio que estamos haciendo, lo estamos haciendo justamente los laburantes, y la plata se la lleva, o sea, lo que nos pagan, cuando decimos no nos pagan dignamente, es porque no nos están pagando la riqueza que realmente generamos, sino que se la están llevando entera, ¿no? Personas que no laburan, digo, que solo pusieron capaz que el capital, pero que es lo mínimo, después sin laburantes, sin personas que desarrollen, ¿no?, esa riqueza, que la generen, que la acumulen y demás, no existirían empresarios, ni ricos, ni nada por el estilo. Y hay algo que también, como bueno, hay que discutir en torno a eso, y que bueno, de ahí viene, bueno, obviamente la humanidad de vivir dignos, que creo que bueno, es eso, ¿no? Nos quieren a merced de sus riquezas a costa nuestra, básicamente. Totalmente. O sea, la riqueza de un país la generan los hombres y las mujeres trabajando. Claro. No importa si está, qué condición laboral esté. A nosotros sí lo que nos importa es que esa condición de trabajo sea digna, porque como dije al principio, tiene que ser una condición de trabajo que nos permita desarrollarnos como seres humanos. Claro. Porque primero somos personas, tenemos necesidades también básicamente de humanidad y está muy vinculado al afecto. Entonces, un trabajo que sea indigno, que no te permita desarrollarte en otras áreas como incluso hasta el esparcimiento, o sea, no, porque te tomás un mate en el trabajo no sos un vago. No, es para parte nada. de nuestra cultura argentina, y decir eso es es una barbaridad. Una en otro fachada. tiempo era, claro, es totalmente. Entonces, el problema que nosotros tenemos básicamente es que hemos diseñado un país con la generación de 1880, donde sigue siendo un país fundamentalmente terrateniente. Bien. Y sigue siendo la gran producción hoy de la soja, por ejemplo, que es lo único que se valora y que genera, y la explicación es que es lo que genera dólares para que entren al país. Uh-huh. Y con eso, en vez de generar industria con esos dólares, se genera la timba financiera. Claro. Y en la timba financiera necesitan tener de todas esas ganancias, del 100% de las ganancias que producen los trabajadores y trabajadoras, la necesitan para esa timba. Entonces, ¿qué necesitan? Que empobrecer, condicionar, y hoy estamos en un gran problema que es el hambre. Así, en Argentina, 400 millones, alimentos para 400 millones de personas, y tenemos ahí hambre. Ustedes no pueden ver, nosotros hoy en la Ciudad de La Plata hay mucha gente que ya no te pide plata, te pide comida. Sí. Uh-huh. Sí. Te piden comida, o sea, sí. Antes te pedían plata, hoy te piden comida. Entonces, no puede ser que en un país tengamos que estar en esta situación. ¿Cuál es la situación fundamental? Es que seguimos moviéndonos con un sistema totalmente agroexportador, que genera un dólar muy alto porque lo necesitan para tener los commodities en las bolsas del mundo, fundamentalmente ahora con nuestra alianza, del presidente Milei y de su neocolonialismo liberal, que nos obliga a nosotros a pretender que vamos a ir de igual a igual con Estados Unidos, que es una potencia.
Entonces nosotros vamos a terminar empobrecidos, sin chances, y fundamentalmente lo que necesita el mundo también como nosotros es alimento y se llevan todo afuera. Entonces ahí es donde está el faltante de dinero. Claro. Y por lo tanto genera menos industria, menos empleo, menos tecnología, menos capacidad y menos capacitación para lograr tener puestos de trabajo porque no está desarrollado este sistema. Nosotros en la ciudad de La Plata somos una de las ciudades, una de las regiones más grandes, flor y fruta y hortícola, donde deben haber más de 2.000 familias. Ahora el último análisis decía que habían 2.000 familias que dependían de este trabajo, que trabajan la tierra. No tienen casa, viven en casas de madera, no tienen baño, tienen prohibido construir, porque en realidad hay un dueño o una dueña que tiene muchas hectáreas y que produce, y que obviamente en esas condiciones indignas los que van a trabajar ahí producen y ganan mucho menos de lo que en realidad se llevan los intermediarios. Y al mismo tiempo lo tenemos acá a menos 5 kilómetros y tenemos 15 kilómetros, perdón, y tenemos graves problemas de alimentación. Sí. Entonces ahí es donde está el problema de fondo, sigue siendo la distribución de la riqueza en Argentina. Sí. Ese es el gran problema de fondo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se revierte eso? Con un Estado presente. Ahora, yo siempre digo, bueno, supongamos que ganamos el gobierno. O que asume un compañero o una compañera que nosotros decimos, no, con a muerte, y resulta que cuando llega te empiezan a explicar de que no pueden porque se enoja el poder, que te empiezan con las explicaciones. No hay que dar más explicaciones. Hay que organizar a nuestro pueblo, y lo demostró el 17 de octubre. Pasaron por arriba de la CGT en ese momento, que habían convocado el 18 de octubre para un paro, pero el pueblo trabajador dijo, no, es ahora, porque entendieron que perdían los derechos que habían conquistado y que los representaba en ese momento Perón. Bueno, los pueblos son los que tienen que definir. Argentina define en la calle, por eso nunca hay que dejar las manifestaciones, las movilizaciones y la organización popular. Sí. Es la única manera que un gobierno nuestro sostenga políticas que son distributivas, y obviamente alguien se va a enojar. Pero nuestro pueblo necesita alimento, nuestro pueblo necesita trabajo, soberanía, en algún momento hablaremos de soberanía también. Sí, ni hablar. Es muy importante. Bueno, ahí Sebastián puso patria sí, colonia no. También Débora había puesto, interesante lo que menciona, la organización es fundamental. Creo que cuando contabas, ¿no?, un poco de esto de que la resistencia tiene que ser organizada, ¿no?, y la importancia de la unidad. Y sí, creo que se viene esa gran discusión, ¿no? Esa gran... También la creatividad de imaginar, esto que decía, hacer ese trabajo, decir, bueno, día de mañana tenemos un gobierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a plantear a la hora de que eso, todo, creo que hoy en día nadie puede decir, y si no digo, es cosa de buscar quienes representan el poder real en nuestro país y hasta en el mundo, y en ese sentido uno no puede evitar pensar, bueno, ¿qué va a hacer frente a ese poder? El otro día fuimos a una charla, por ejemplo, de este libro que había hecho Berkovich, ¿no?, en torno a el país que quieren los dueños, y me pareció interesante, ¿no?, esta discusión, empezar a discutir quiénes son y qué quieren ellos, porque a veces nos ocupamos, ¿no?, de pensar desde nuestro lugar, bueno, qué queremos, y no solo es qué queremos nosotros, sino también entender al poder que tenemos enfrente, que es el que pone, ¿no?, las barreras las barreras y los impedimentos para poder desarrollar lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo vamos a discutir en ese caso cuando venga esa posibilidad, ¿no? Me parece interesante. No sé qué pensás en torno a eso. No, como dije, nosotros estamos en mi opinión, ¿no?, estamos en este desarrollo que se ha generado en la Argentina de 1880 para acá, con la concentración de la tierra, que es lo que produce hoy las grandes divisas. No se ha modificado. Creo que la gran lucha es distribuir esa riqueza. Sí. Para eso se necesita no solamente un gobierno presente, sino que un gobierno que tenga poder popular. Y el poder popular lo construimos los pueblos. Y los pueblos los construimos a partir de nuestras organizaciones. Por eso, para mí, la base nuestra es la organización del pueblo, de la organización popular. Organizaciones políticas, unidad, fundamentalmente en los programas. Tenemos que crear nuevos programas, tenemos que ser creativos en esta etapa. Sí. Nosotros tenemos todo en riesgo. Cuando uno dice la expresión patria sí, colonia no, es una síntesis de algo muy grande, es correcta, porque nosotros entendemos que es así.
patria sí, colonia no. Ahora, cuando hablamos de patria sí, colonia no, estamos hablando fundamentalmente de los recursos que tiene la Argentina, primero la tierra, las tierras raras también, que son para el futuro tecnológico del planeta, los tenemos todo, tenemos litio, tenemos todo lo que tiene que ver con una de las reservas mayores de agua en Argentina. Bueno, esos son los recursos que nosotros tenemos y que hoy están puestos a disposición de quién tiene más plata para llevárselo. Las tierras en la Patagonia hablan del pueblo mapuche, y yo obviamente por mi nombre también tengo una línea directa con el pueblo mapuche, somos mezcla en Argentina, sí. Venimos de inmigrantes de distintos planetas del mundo y también de los pueblos originarios de acá, y obviamente algunos nos sentimos muy orgullosos de eso y de mostrarlo además. Pero fundamentalmente si nosotros no nos organizamos en el pueblo y sostenemos un gobierno que se anime a distribuir esa riqueza y empieza con la tierra, la soberanía sobre nuestros recursos naturales, sí. Sobre el agua, el mar, nosotros tenemos el mar como algo externo. Sí. El otro día hablando, mi hijo mayor es economista, me dice, una de las formas de generar dólares es crear la flota pesquera, porque nosotros los argentinos no somos consumidores de grandes consumidores de pescado. Eso lo podemos vender tranquilamente. Sí. Con soberanía argentina, y generaríamos un ingreso, generaríamos una industria, abriríamos todos los astilleros, pondríamos una nueva flota en el mar. Bueno, todo eso se requiere financiamiento. Y el control de los puertos. Bueno, no quería ni... Control de los puertos, control del Paraná, sí. ¿Cómo se llama? La apertura ahí del canal de Magdalena. Sí. Bien, tenemos que conecta todos los puertos. Claro, estamos plata para... Estamos hablando de millones. Bueno, entonces, pero esas son decisiones que tienen que tener una inversión. Y si la plata que genera la Argentina está dedicada solamente para algunos grupos económicos, a la timba financiera, y que si no te alcanza la plata, le vamos a pedir plata al Fondo Monetario para reventarla en gastos corrientes, nosotros nunca vamos a poder tener un país soberano. Exacto. Entonces, patria sí, colonia no. Bueno, todo eso se pelea. Claro. Porque si uno va abriendo, digamos como en el Windows, va abriendo las ventanitas y desde la salud, el ambiente, la vivienda, o sea, todo está ahí, sí. Para que sea una patria así. Entonces, esas cosas tenemos que organizarnos en los territorios, en las organizaciones políticas de jóvenes fundamentalmente que estén dispuestos a pelear, porque es el tiempo que viene. Yo digo esto, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta quizás porque estamos tan... metidos en esta pelea, pero nosotros estamos viviendo un momento histórico. Quizás ustedes lo van a transitar mucho más en los próximos años, porque este momento histórico es de una lucha que quizás nunca se marcó desde la democracia, hablando, no desde los golpes militares, que eso, digamos, obviamente tiene que estar juzgado, tienen que estar, ojalá pudiese profundizarse aún más el tema de los juicios, el tema del reconocimiento de todos los crímenes generados por los golpes. Pero desde la democracia estamos viviendo un momento histórico donde un grupo de la derecha puso en cuestionamiento toda nuestra cultura política argentina y hasta nuestra cultura como argentinos. O sea, desde tomar mate hasta cómo nos relacionamos entre nosotros, discursos de odio, cuando ha sido un pueblo que abrazó siempre, que nos juntábamos en la calle a tomar un mate. O sea, no estamos pidiendo grandes cosas. Estamos vivir bien, poder vivir seguro. La seguridad no es un problema de cantidad de patrulleros, es un problema de tener trabajo, de tener desarrollo social. Bueno, nos han metido algo que no tiene que ver con la Argentina. Entonces nosotros estamos viviendo un momento histórico porque estamos en esa resistencia. Es una batalla cultural, no de palabras, sino también de acciones. Sí. Y tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que nosotros y nosotras tenemos que organizarnos para recuperar los grandes valores que construyeron nuestro país y recuperar los valores también de un pensamiento que fueron nuestros patriotas, que ni a los negros ni a los pueblos originarios lo dejaban afuera, ¿no? Si escuchamos los discursos de Moreno, sí. Si escuchamos los discursos de Belgrano, bueno, tenemos que volver a eso, el mismo San Martín. Entonces creo que tenemos que volver a esas grandes gestas y fundamentalmente yo creo que es desde el movimiento de trabajadores y trabajadoras porque eso nos nuclea a todos, más allá de nuestros orígenes políticos y de nuestros orígenes de pueblo, pero somos una gran nación que tenemos que recuperarla. Soberanía es importante. Y otra cosa importante que quiero decir, esta es la generación que va a confrontar con todo eso. Esta es la generación que tiene que animarse a pelear.
a pelear en la lucha del discurso, de formarse, de prepararse y fundamentalmente de que si nos toca llegar en algún momento a conducir algo del país, no tenemos que tener miedo de que nuestro pueblo ese es nuestro objetivo para que viva bien, pero va a ser nuestro pueblo también el que salve cualquier gobierno que se anime a darle lo que necesitamos como argentinos. Y la Argentina hoy no termina como nos enseñaron en los mapas, en Tierra del Fuego, sino que termina en el centro de la Antártida. Somos un país bicontinental, eso es soberanía sobre los mares también, eso hay que tenerlo muy presente. Sí, lo importante en ese sentido de la educación. Pero además, quería preguntarte un poco también en relación a la actividad de hoy, contarle, después también tenemos un audio de Ángel que nos mandó, pero en relación a esta necesidad de la unidad y también de estar en las calles y de discutir y encontrarse, hoy va a haber un gran encuentro. También otra cosa que quería hacer acento, esto me parece interesante y en eso también decirte que tenemos ahí un acuerdo porque a veces también siento que el poder tiene mucha capacidad de discutir de una manera que nos fragmenta la cabeza y que no nos hace enfocarnos en lo que realmente importa. Que eso, nos ponen a discutir la seguridad por un lado y la salud por el otro, cuando todo eso se salda y se resuelve con un trabajo digno, que si vos tenés un laburo digno, con un sueldo digno, que no básicamente ya no tenés problema, porque en general la mayoría de los problemas de salud más se generan por el laburo excesivo y demás. Todo lo demás se resuelve, ¿no? Hasta las cuestiones de la familia, los conflictos en la familia, hay un montón es ordenador de un montón de cuestiones. Así que no, como volver a tener acento en el trabajo y después de esto de que dijiste los valores de nuestros patriotas, de que eso, cuando hablamos de patria y soberanía, no es que eran que solamente nuestros patriotas hicieron la bandera argentina y hicieron la tela o la escarapela, sino que hicieron proyectos políticos y también tomaron decisiones políticas muy concretas que le cambiaron la vida a nuestro pueblo. Así que no sé si querés contarnos un poco sobre la actividad y también algún en torno a esto que dije, a ver qué te parece. No, yo creo, coincidimos, porque en cierta manera, más allá de las diferencias de edades que tenemos, venimos de las luchas territoriales, de las luchas universitarias, porque hay que darle en todos lados, ¿no? Hasta la comunicación. O sea, por eso yo felicité de entrada, porque uno de los grandes problemas, que no lo dije también, porque tenemos varios, ¿no? Pero el tema es que se ha utilizado la comunicación, los famosos ensobrados. Sí. Me acuerdo que a María Estela Svampa decir hacen tanto ruido que no te permiten escuchar, claro. Y en realidad esa es una práctica concreta, ¿no? Sí. Te bombardean con información falsa permanentemente y después ya no sabes a quién creerle. Entonces nosotros que por ahí militamos y tenemos la posibilidad de analizar, lo podemos ir resolviendo en el camino. Pero la mayoría de nuestro pueblo, que ojalá nuestro pueblo por lo menos, no sé si todos quieren militar, pero por lo menos que se involucren en las cuestiones políticas, porque son las que definen la forma de vida. Viste que te dicen, no, yo política no. Bueno, estás complicado si política no. Porque aunque no seas militante, aunque vivas solamente, vas al trabajo, de trabajo a tu casa, las decisiones políticas nos atraviesan a todos y a todas, no solamente a mí porque yo milito, a ustedes porque militan. O sea, nos atraviesan a todos, son decisiones políticas. El pueblo tiene que estar involucrado en las decisiones políticas. No es necesario militar, pero hay que saber hacia dónde va la Argentina. Acá se estigmatiza permanentemente, si sos mujer, si sos negro, si sos indio o india. Mujer, india, olvídate, está estigmatizada totalmente, lo vivimos con Milagros Salas, que se animó a organizar. Yo conocí su organización, fue inmensa, tenía trabajo para casi todo Jujuy. Sí. Los que conocieron la estructura que armó y las empresas que tenían para la cooperativa de Tupac Amaru fueron impresionantes. Las casas dignas, tenían pileta, claro, eso le molestó a algunos. Y sobre todo a los que hacen negocio de la pobreza. Claro. Entonces, claro, tenían que volver a la pobreza. Bueno, entonces, ¿a quién tenía que estigmatizar? A Milagros Salas. Es una negra, es una india, es mujer, listo, ya está, estigmatizada totalmente. Uh-huh. Bueno, esas cosas hay que terminar en el país, hay que involucrarse. Entonces hay que terminar con las estigmatizaciones. Eso por un lado. Y el acto de hoy,
tiene que ver mucho con todas estas cuestiones, porque en realidad las organizaciones que convocamos hoy, como Surge, como La Capitana, como la FENAT, la Federación Nacional Territorial, como nosotros mismos, Unidad Popular, como la Mayo, que venimos también de nuestros orígenes de las centrales sindicales, que en los 90 nacieron en la lucha. La CTA nace en la lucha reconociendo a los trabajadores que no tienen, y trabajadoras que no tienen empleo, porque no dejás de ser trabajador o trabajadora. Lo que no tenés es el empleo para desarrollar tu trabajo. Pero nosotros somos de trabajadores, vivimos nuestro trabajo. Entonces, todo eso, toda esa riqueza construida en las luchas sociales, políticas y de trabajadores, y reconociendo que nosotros necesitamos tener esta vida digna, empezamos a juntarnos y a armar este espacio que pretende, por lo menos en la ciudad de La Plata, plantear algunos temas importantes para nuestra ciudad, vinculados fundamentalmente a la provincia y a la nación, recuperar la nación, para los trabajadores y trabajadoras, porque es la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras y de los más humildes que nosotros podemos llegar a recuperar nuestro país. No es ni con los más ricos, ni los más bonitos, tiene que ser con la gente en la calle, y tiene que ser con gente políticamente convencida, aunque no sean militantes, de que el camino es con los laburantes y con los más humildes, porque somos la mayoría de la Argentina. Sí. Y los marrones. Sí. No, y además los blancos también. Sí, los que viven, no, igual Yeah. es esto, los que viven la realidad concreta. A veces también pasa algo en este país, igual creo que está en el mundo occidental, que se subestima demasiado, ¿no?, a nuestro pueblo, y no es muy difícil para nuestro pueblo poder entender qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere. Y a veces igual hay toda una intención, nosotros estamos discutiendo un poco eso también, hay toda una intención, ¿no?, del poder de que no entendamos algunas cuestiones, claro. ¿Viste? Esa típica del economista que te habla difícil y vos no entendés nada, bueno, Caputo, ¿no?, que te habla de las bandas y no sé qué, vos decís, ¿qué inventa? Claro. En realidad está diciendo que nada, nos va a cagar. O sea, está diciendo que nos va a cagar. Y no, la cuestión hasta, no sé, de eso, de los profesionales que son profesionales para una cúpula, pero en realidad lo que no estás pudiendo entender es adrede, ¿viste? Porque en realidad no te están hablando a vos, te están hablando a otros. Me parece también tiene que haber ahí un trabajito, que creo que este encuentro tiene un poco de eso, y esto que se está generando, que está gestando, que empecemos a hablar nosotros de las cosas que lo entendemos, además, no somos. Sí, claro. Por eso digo que yo siempre digo que es una cuestión de sentido común, no necesitas ser un gran profesional para entender la realidad a la que estás viviendo. Entonces, si por más que Caputo te la explique en difícil, vos abrís la heladera y no llegás a fin de mes. Claro. Entonces, eso es sentido común. Algo está mal. No llegás a fin de mes. Antes tenías vacaciones, hoy no tenés vacaciones. Antes podías mandar a tus hijos a la escuela y podías comprarle los útiles bien, ahora no. Bueno, no necesitas hacer esto que dijiste, ¿no? Pero cuando hablan en difícil lo hacen a propósito, es porque te están escondiendo algo. Algo te están escondiendo. Claro, y te están escondiendo de que te van a endeudar, de que no vas a llegar a fin de mes. O sea, por eso digo, la comunicación es muy importante el tiempo que viene. Las redes tienen que ser redes de participación social, donde no solamente aparezcan, bueno, los que obviamente nos gusta a todos aparecer, los que hacemos política, porque podemos transmitir lo que nosotros pensamos o cuáles nuestras ideas, pero también tiene que aparecer una vecina de un barrio diciendo, bueno, cuál es su realidad y qué le gustaría que pasara, cómo hay que organizarse. Los clubes, hay que volver a retomar los clubes, los pibes y las pibas hoy no tienen, bueno, eso es una organización popular. Completamente. Es una forma de organización, el pueblo organizado, ¿no? Una de las más viejas, creo. Una de las más viejas y una de las más importantes. Hasta lo decía Perón, o sea, ¿cómo se sacó a los jóvenes de la calle? Creando clubes, porque ahí hay deportes, ahí hay convivencia, ahí hay solidaridad. Volver a la solidaridad es algo muy importante, o sea, porque un pibe o una piba que necesita algo generalmente es del club. Porque es donde más tiempo compartís, donde te desarrollás como persona, físicamente, mentalmente. Entonces hay que volver a esas cosas. Hay que dejarse con que, bueno, cada uno se salva solo. Yo tengo, no sé, no me importa el vecino, le tiro la basura al vecino, la tiro en la zanja, no. O sea, es un problema, es un tema comunitario, el tema de la basura, la inseguridad también, tenemos que resolverlo entre todos. Y buscar gobiernos que nos representen en eso.
Ahí va. Perdón, es que estaba haciendo cara, pero porque estaba escuchando un ruidito. Sí, sí, yo lo escucho también. Sí, se escuchó un ruidito. Bueno, ahí si te parece, entiendo que la actividad va a ser a la 1:30 de la tarde, o sea, ahora en 1 hora y media, a las 13:30, en 122 y 52, o sea, en la rotonda que está en la puerta está ahí la Facultad de Humanidad y Psicología, sería sobre la rotonda. Se va a hacer una especie de encuentro y de acto donde van a hablar de distintos espacios. Los espacios que comenté recién, con sus referencias o quien cada espacio defina, que es, como dije, le Surge, Movimiento Nacional La Capitana, FENAT, Mayo, la agrupación Movimiento Mayo, y nosotros. Unidad Popular. Claro, Unidad Popular. ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros en la Ciudad de La Plata tuvimos una buena experiencia. Yo por ahí conté más o menos lo nacional, pero nosotros en La Plata tuvimos una buena experiencia, que fue recuperar la ciudad. Sí. Y la hicimos entre todos. Sí. Dejamos nuestras diferencias de lado. Hubo una buena visión. Sí, nosotros somos un movimiento, y en un movimiento hay discusiones fuertes. Un movimiento peronista es una discusión fuerte. Somos parte de nuestro pueblo, tenemos hasta una cultura política el peronismo, y bueno, y incluso se han ido sumando en el camino también compañeros y compañeras en el radicalismo, el socialismo, el comunismo. O sea, es una masa que viene de los trabajadores y de las trabajadoras y los más humildes, y nosotros por eso digo, recuperar toda esa historia es muy importante, porque venimos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? Nosotros, en estas confusiones que hay, también hemos tenido gobiernos que no representan a la mayoría popular y que han logrado que la mayoría popular los vote por confusiones permanentes y fundamentalmente en la comunicación. Entonces, nosotros la recuperamos. Empezamos a trabajar la unidad de todas las fuerzas políticas ya por fin del 2018. Sí. Fuimos a elección en el 2019, en el 2023 recuperamos la ciudad. Hoy casi todas las fuerzas políticas somos parte del municipio. Siempre estamos en debate, pero logramos sostenerlo y contenerlo. Entonces nosotros queremos ser un espacio que, por nuestro origen, profundice lo que se está haciendo, sostengamos lo que tengamos que sostener, pero fundamentalmente para nosotros la ciudad de La Plata tenemos que profundizar hacia una ciudad más inclusiva todavía. Ha cambiado mucho las migraciones en la ciudad de La Plata. Nosotros tenemos muchas migraciones de nuestros países vecinos, y que si vas a pueblos originales ni siquiera habían fronteras. Entonces ha cambiado mucho la realidad de nuestra ciudad, y queremos fundamentalmente que todos esos espacios que venimos de los territorios empecemos a tener un debate y un programa para fortalecer lo que tenemos y para llevar adelante un programa propio que tiene que ser fundamentalmente con inclusión, con solidaridad y con participación de nuestro pueblo en la calle, en los barrios y organización. Claro, y las decisiones, ni hablar. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras. Me queda la invitación de volverte a invitar, si te parece, acá. Me comprometo siempre, igual lo hago, además, porque hemos tenido la suerte de siempre tener grandes compañeros y compañeras siendo parte de este programa. Así que, bueno, bienvenido a venir en otra oportunidad. Bueno. Y nos estaremos viendo igual ahora en un rato, en el acto, allá en 122 y 52, invitarlas a quienes son de la Ciudad de La Plata, en Senado Berisso, a acercarse, a escucharnos y a debatir con nosotros ahí en esa jornada, 1:30 de la tarde. Así que bueno, sin más agradecerte, nos vamos a ir ahora a una canción pequeña y vamos a volver, que mandamos ahora el audio, si te parece, Nair, de Ángel, en la pausa ahora, si querés. Y que nos mandó también Ángel Ibáñez un audio en relación a esta actividad, esta jornada que se va a hacer ahora. Así que lo vamos a escuchar ahora mientras estamos en la pausa y volvemos para despedirnos. Así que bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, chicas, por la invitación y felicitaciones. Bueno, muchas gracias.